Muy buenas tardes a todos, amigos y amigas, los que nos siguen en una nueva edición de nuestras charlas informativas en este proceso de admisión 2026 para la unidad de posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Arámbulo y, como es costumbre en nuestras charlas de anteproyecto, voy a contarles brevemente sobre el docente que hoy nos acompaña. Carlos Arámbulo es narrador y doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, único finalista peruano del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, también Cope de Plata 2014 con el relato 15, Premios Luces al Mejor Libro de Cuentos del 2015, tercer puesto en el concurso El Cuento de las Mil Palabras, además de dos menciones honrosas en el mismo concurso en diferentes años. Ha publicado las novelas Anticipación en la editorial Planeta en el 2024, Quién es Thakur en la editorial Alfaguara en el 2017, Acto Primero, una poesía en Patos en 1993, los volúmenes de cuentos Un lugar como este, en Dedo Crítico 2014 y Estruendo Mundo 2015, y Nunca seremos tan jóvenes como hoy, por la editorial Alfaguara en 2015. En 2019 ha publicado una traducción lustra de Ezra Pound en 1990 y James Joyce, Poesía Completa, Campo Letrado 2020, y proyectos ganadores del concurso de estímulos económicos del Ministerio de Cultura. Sus investigaciones teóricas han sido recogidas en diversas revistas académicas y su tesis doctoral, Mercado Literario y Posmodernidad, un análisis de dos novelas de Mario Vargas Llosa, ha sido publicada por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin más, lo dejo a cargo al doctor Manuel Arámbulo López, y quien nos va a contar más detalles sobre esta maestría en escritura creativa y luego más detalles sobre cómo realizar el anteproyecto también con el coordinador de esta maestría. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Am, una pequeña corrección. Mi nombre es Carlos, porque hay otro doctor Manuel Arámbulo, que es este psicólogo, mi tío, no nos vayamos a confundir. Ok, bueno, la intención del día de hoy es darles información sobre el anteproyecto que hay que presentar para postular a la maestría en escritura creativa de San Marcos. Pero no solamente eso, sino que en el transcurso de lo que vamos a ir revisando juntos, también vamos a aclarar varias dudas que podrían existir sobre la naturaleza del programa mismo, ¿no? Quiénes son los docentes y cómo está estructurado el curso, ¿sí? ¿Me confirma si estoy yo en pantalla? Porque yo veo a Catherine. Sí, profesor, está en pantalla. Perfecto. Ok, entonces, listo. Podemos comenzar, si gustan, pasando la primera diapositiva. Ok. am, un segundo que estoy en una vista que no me permite. Ahora sí. Perfecto. Ok. La maestría en escritura creativa es bastante peculiar, diría yo, ¿no? Responde a dos cosas, ¿no? La primera es la cualidad de escritor del postulante, ¿no? El postulante a escritura creativa se entiende que tiene un proyecto creativo o ya desarrollado, ¿no? Puede ser culminado incluso, ¿no? Más que desarrollado, ya presentado y publicado. Hemos tenido varios casos de autores que ya publican que han seguido la maestría. Puede tenerlo ya desarrollado y quiere darle una revisión, puede estarlo trabajando y quiere terminarlo, ¿no? Con el apoyo de la maestría. Pero lo que todos tienen en común es que tienen este bicho de la escritura, son creadores. Entonces estamos en una maestría que no es solamente materia de reflexión teórica, sino de creación artística, ¿no? Entonces, la única forma de que se cumpla con este doble estamento de la maestría es que quienes le dictan en el programa sean escritores, pero también tengan grados académicos, ¿no?
Creo que hay un solo caso en el cual un docente no es creador, a menos no en la proporción que lo somos el resto, pero se explica porque su curso es el curso de tesis, ¿no? Entonces, esta es la única excepción que se hace, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que intentamos hacer entonces, ¿no? Lo que intentamos es presentar eh, algo así como el registro canónico, ¿no? De las formas de hacer literatura en teatro, en poesía y en narrativa. No solamente eso, también el registro alternativo, ¿no? Y además estar abiertos a la revisión y la crítica de ese registro. En buena cuenta, y para tenerlo claro desde ahora, no queremos formar réplicas de los docentes, ¿no? Lo que intentamos es que cada creador desarrolle su propio texto, dando la mejor versión de ese y generando una reflexión valiosa, rica y que les sirva para entender cómo es su proceso creativo y cómo así ha culminado en el texto que tiene al frente, lo cual no pasa muchas veces, ¿no? Y no pasa muchas veces porque esa posibilidad de reflexionar durante largo tiempo sobre tu propia obra y además en compañía de tus semejantes, ¿no? De animales de tu misma especie, no es muy común. Entonces se da solamente en este espacio de la maestría y esto es lo que la hace tan valiosa. Nunca, jamás volverán a tener 14 personas o 15, ¿no? Que con total honestidad van a revisar sus textos, ¿no? Y van a intentar empujarlos más allá de donde ustedes creen que está su límite o de lo que pueden dar, ¿no? Me dirán, no, pero sí, hay un montón de talleres. La diferencia de los talleres comerciales y nuestros talleres es que acá no tenemos clientes, entonces no tenemos que contentarlos. Te vamos a decir lo que está mal, no porque querramos que lo hagas diferente, sino porque eso que querías hacer no se ve en el texto que estás produciendo, ¿no? Entonces, hay una salvedad importante respecto ahí a la naturaleza de los talleres que hacemos en la maestría, ¿no? Entonces, la escritura es parte esencial. Si no estás escribiendo, no podemos avanzar. Necesitamos que produzcas. A la vez, el programa va dando herramientas para entender cómo es que se genera ese proceso en otros autores y cada uno de los compañeros también narra su proceso y es guiado mediante la experiencia de los profesores de la maestría para entender qué puede estar pasando para bien o para mal en ese proceso de producción. ¿Mm? Por eso tenemos cursos de doble naturaleza. Tenemos los cursos de taller, taller de narración, taller de poesía, taller de dramaturgia y taller de guiones cinematográficos, ¿no? Pero además también tenemos cursos en los cuales va a haber un reforzamiento teórico. No todos los postulantes de este programa son graduados de literatura, ¿no? Entonces, eso es algo que todos los docentes y a través de los años hemos sabido manejar, tenemos en cuenta, ¿no? Es decir, eh, no intentamos, ¿no? Que el alumno tenga el conocimiento de los 5 años de bachillerato de literatura encapsulado y exigirle que lo aplique. Lo que hacemos es ayudarlos a encontrar qué rasgo es el principal en su obra creativa. Dentro de eso, a nivel de ese rasgo, ¿cuál de las metodologías de análisis es la más apropiada para tomar conciencia de ese rasgo y desarrollarlo? Y producir una reflexión a partir de eso. Entonces, es a la vez amplio porque se ofrecen varias vertientes de análisis y textos y autores muy disímiles, pero a la vez, ¿no? Ayudamos al alumno a concentrarse en una metodología y a un nivel que no es el mismo que se exige en una maestría de literatura, por ejemplo, ¿no? Donde el elemento teórico es
absoluto, ¿no? Es el 100% del trabajo del tesista, ¿no? En este caso, lo que nos interesa es encontrar ese mecanismo en tu obra y que seas capaz de tener conciencia de él y explicarlo. Y para eso están los cursos teóricos que voy a tallarles brevemente. Primero, mecanismos de producción textual. Muy importante, ¿no? Este, he comenzado al revés. Poética. Poética primero. Porque mecanismo de producción textual depende de poética. La poética son todos los principios o el marco ideológico, religioso, conceptual, de experiencia de vida, ¿no? Que determina las coordenadas de tu obra, ¿no? Es todo eso que está eh, visible como construcción de sentido, ¿no? Es lo que le da el sentido al texto. Mecanismos de producción textual, ¿no? Ambos tienen dos variantes. Hay dos cursos de poética, dos de producción textual. Es los elementos retóricos que hacen que esa poética se traslade a tu texto. En buena cuenta, uno es el qué y otro es el cómo. Entonces ahora creo que puede entender mejor por qué podemos decir es lo que quieres lograr, pero no está del todo bien, porque quizá en el cómo estás fallando. Quizá en el cómo no hay un conocimiento de la herramienta a profundidad y de sus potencialidades, o quizá tienes una intención, pero ese cómo te lleva hacia otro tipo de texto. Pero lo que buscamos es que haya esa adecuación, ¿correcto? Entonces, tienes el trabajo de escritura, tienes la reflexión teórica sobre el mismo, pero ¿cómo hacer una tesis de escritura creativa? Bueno, hay un formato de la tesis de escritura creativa, ¿no? Que se desarrolla, se explica y se aplica junto con los demás requisitos para graduarse en dos cursos. Seminario de tesis uno, seminario de tesis 2. En seminario de tesis uno, la idea es hacer el anteproyecto de la tesis. Es decir, esto que vas a presentar ahora, el anteproyecto de lo que quieres analizar, se puede convertir en el anteproyecto de tesis o podría ser que lo cambies por completo. No es raro, no es extraño que alumnos que siguen la maestría de pronto digan, ah, profe, pero entonces esto lo tengo que armar de otra forma. Sí, pues para eso justamente está ese primer curso, para que encuentres esa vía por la que vas a trabajar tu texto. El otro requisito, bueno, hay requisitos administrativos que sería ocioso, ya llegará su momento, pero ahora sería ocioso ahondar en ellos. Pero sí hay otro requisito que es construir un texto, un mini paper o un paper, ¿no? Que se pueda publicar en una revista y que se base en algún elemento de tu tesis. Y para eso también el profesor de seminario de tesis ayuda y apoya al alumno. Y no solamente él. El trabajo que vas haciendo se va reforzando en todos los otros cursos teóricos, en poética, en mecanismos de producción, ¿no? Entonces tienes constante seguimiento para que culmines con la tesis del programa y puedas sustentarla. Entonces la idea es coger al alumno desde aquí, donde inicia su escritura, y llevarlo hasta la presentación de su tesina, digamos, ¿no? Porque no tiene el rigor de una tesis, como le digo, de investigación teórica, ¿no? Entonces, esta tesis refleja esa idea, ¿no? Tener un texto personal, ver dentro de qué tradición poética se inscribe. Por poética no me refiero a poesía, me refiero a poiesis, ¿ah? Creativa, ¿no? Y en la tercera, explicar los casos que hacen visible esa inclusión de la obra del autor en esa tradición o esa línea poética. Y eso es. ¿Hay que leer? Sí, hay que leer. Bastante, bastante. Hay que escribir, más todavía que leer, ¿no? La ventaja es que estas lecturas van a ser guiadas y ya tiene una selección. Todos los cursos tienen un corpus teórico y un corpus de autores notables, digamos, han escrito textos notables, ¿no? Que se trabajan en las cárceles, ¿no? Asimismo, tenemos invitados, ¿no?
En mi caso, en el caso personal, yo hago el curso de Taller de Narrativa 2 y Mecanismos de Producción Textual 1, ¿no? Y suelo invitar colegas, ¿no? Que generosamente van a una sesión, asisten y podemos discutir el caso de su texto o mecanismo de producción textual si es que la novela de este autor se ajusta al tema que estamos viendo. Podemos escucharlo 20 minutos y entender cómo así él llevó a cabo el proceso de escritura de un texto que quiere reflejar esa poética, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar amarrando la teoría con la práctica. Diría al revés, la práctica con la teoría. Y lo podemos hacer porque, como les digo, los docentes somos precisamente creadores con grado académico, ¿no? Eso no, no pasa siempre, ¿no? Pero en esta maestría sí lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos, no? Ya ahora que hemos revisado cómo es la maestría, me imagino que habrá preguntas, después las pueden hacer, no hay ningún problema. Querrán saber quiénes son los docentes, también se los vamos a decir luego. Eh, Intentamos desarrollar la creación personal de cada uno de ustedes, ¿no? Para que se formen con conciencia y manejo de técnicas contemporáneas o incluso técnicas no contemporáneas, ¿no? Tengo el caso de un alumno, miren cómo son las cosas, no necesariamente me gusta su poesía, ¿m? Pero encuentro que corresponde con suma coherencia con el corpus de autores y la poética que él señaló, ¿no? Y los mecanismos que emplea no son del todo contemporáneos, ¿no? Más bien hace referencia al periodo postsimbolista, ¿no? Estamos hablando comienzos antes de la vanguardia, ¿no? 1880, 1895. Eh, ¿Hay algo de malo en eso? No, hay una versión moderna de esos mecanismos. Entonces, no, la palabra contemporáneo no es excluyente, ¿no? Piensen en el caso de Carlos Germán Belli. ¿Qué hacemos con la poesía de Belli entonces? Es un clásico. Escribe como los clásicos, escribe como si estuviera viviendo en el siglo de oro, pero eso lo hace sumamente contemporáneo y casi un anunciador de la posmodernidad poética. El mismo Martín Adán también. Entonces, haciendo sonetos, por Dios, en plena vanguardia, pero miren, hay casos así, entonces no es una limitante, ¿no? Entonces, este esfuerzo doble tiene además un beneficio adicional, que es lograr que los alumnos puedan presentar un texto con cualidades de publicación, es decir, que pueda ser acogido por una editorial, ¿no? Eh, Algo que ha pasado muchísimo también es que nuestros egresados terminan ejerciendo docencia, ¿no? O ya son docentes, ¿no? Y enriquecen su bagaje de conocimientos o de herramientas teóricas, ¿no? Y por último, lo más general es que logramos, ¿no? Ser actores en el campo, no solo académico, sino en el campo cultural, el campo literario, ¿no? Mediante el intercambio creativo, ¿no? Leer 14 o 15 relatos distintos en una sesión es una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Uno ve cosas que no tendría normalmente entre sus preferencias literarias ni entre lo que se hubiera imaginado encontrar. Y eso creo que es lo mejor, ¿no? La sorpresa de ver cómo otros hacen lo que nosotros queremos hacer. La siguiente, por favor. Entonces, pasemos al anteproyecto. A ver, em, primero tienen que presentar un anteproyecto para ingresar a la maestría. Pero les dije, no se preocupen. Cuando les toque hacer el anteproyecto definitivo para su tesis, a lo mejor va a ser absolutamente distinto, ¿no? Pero es bueno que ya tengan eh, que puedan vislumbrar esta estructura y poco a poco la vayan interiorizando, porque esto es el corazón de su trabajo de estos meses, ¿no? Entonces, el anteproyecto
Sirve además para que los docentes podamos entender hacia dónde quieres llegar, ¿no? Y cómo pretendes llegar ahí y tratar de ayudar, ¿no? En ese camino. Si hay algún cambio, el cambio viene del alumno. El profesor sugiere, eh, ah, propone, discute, jamás impone, ¿no? Ahora, esto no tiene que ser una mini tesis, ¿no? Puede tener una longitud de hasta 5 hojas, si quieren, ¿no? De hecho, sería bueno en el anteproyecto, es más, para mí es un requisito, que se pueda ver algo de la producción literaria de cada uno de ustedes. ¿Cuánto es algo? Bueno, hay gente que me quería poner un capítulo de novela, no, no. Miren, la literatura, eh, cuando está bien elegido, un párrafo de 5 o 10 líneas ya te dice qué hay en ese escritor. ¿Eh? Entonces, tranquilos, no tiene que ser nada muy extenso, ¿no? Ahora, hay varios acápites o apartados en el anteproyecto, ¿no? Lo que sí requerimos es que haya coherencia en la sustentación de cada párrafo, ¿no? Porque eso también dice mucho de nuestra capacidad de construir textos, ¿no? Qué tan claros y coherentes podemos ser con nuestra expresión escrita, ¿no? La siguiente, por favor. Ojo, también el anteproyecto, me estaba olvidando, sirve para que podamos más o menos ir pensando qué docentes proponerles como asesores de tesis, ¿no? Ok, lo primero es el título. El título tiene que rendir cuenta de lo que vamos a ver, ¿no? Les voy a dar un ejemplo literario, ¿ya? Em, a veces, ya, voy a decir algo que es puñal para mi espalda. A veces se pone el nombre de un cuento al libro de cuentos, ¿no? Pero eso rinde cuenta de una parte del cuento, ¿no? Salvo que, como en el caso que estoy viendo ahora, sí haya pues esa unidad, ¿no? Que bajo el mismo título se pueda nominar a todo el conjunto. Entonces, el título, ¿no? Tiene que ser no muy extenso, ¿no? 20 palabras es muchísimo, ¿no? Pero si se manejasen con 10 sería extraordinario, ¿no? Por ejemplo, em, a ver, digamos, ya, a ver, poética, poética posmoderna en la poesía esquizoide de tal, 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 tal. Entonces ahí tienes que explicar qué cosa es la poesía esquizoide, por qué está vinculada con la posmodernidad. Seguramente vas a tener que leer la poesía de Perelman, los trabajos de Jameson, en fin. No te preocupes, todo eso lo vas a saber y lo vas a entender, ¿no? Pero ese título te dice qué quieres hacer y describe más o menos el trabajo, ¿no? Un título que solamente haga alusión al nombre de la obra que se va a analizar, no. Tiene que incluir lo que se quiere entender y el título de la obra, si quieres, ¿no? Ahora me dirán, profesor, pero no sé, pues ahora, la idea es que voy a entender acá en la maestría qué cosa quiero analizar, pero tú sabes qué quieres ver, ¿no? Es una cuestión de sentarte, analizar y decir, ¿por qué siempre mis personajes están perdidos? No hay ni un solo personaje que sea coherente, sólido, bien anclado. Ah, ok. Entonces puedo analizar la indeterminación del personaje en la novela tal tal, ¿no es cierto? ¿Por qué en mi poesía siempre encuentro que hay como un cantadito que se repite? Ah, bueno, entonces podrías entender que hay una estructura sonora, ¿no? En los poemas tal, tal y tal. Ese es otro buen título, ¿no? O digamos, acentuación y poética silábica en el libro tal, por ejemplo, ¿no? Ese podría ser un buen título. Ahora, el resumen ejecutivo es, te lo pongo fácil. Dime en un párrafo de 5 líneas qué quieres lograr con esta tesis, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Entonces, como ven ahí, ¿no? El problema central o el propósito, ¿no?
y cómo vas a enfocarlo, ¿no? Y qué es lo que crees que quieres, que vas a lograr con eso. Nada más, ¿no? El presente trabajo analiza, o la presente tesis analiza el trabajo de distribución acentual en los poemas tal, vinculándolos con el antecedente helénico de el pie métrico en sus y sílabas largas y cortas. Ya está. Tremenda tesis, linda. Buen tema, vinculas el pasado con el presente, rinde cuenta de tu texto, fin, ¿no? Ahora, el resumen ejecutivo entonces es eso, ¿no? ¿Qué, cómo, por qué? ¿No? En el planteamiento del problema, ¿no? En buena cuenta y para decirlo en simple, porque ustedes lo pueden leer, ¿no? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿No? Entonces, por ejemplo, dices, la distribución acentual es una entidad en la escritura de poesía que ha venido sufriendo varias modificaciones. En un momento se vinculaba a la distribución vocálica, ¿no? Pero con el cambio a la versificación por sílabas y su división en acentuadas y no acentuadas, ¿no? Se generó una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, en los poemas de tal, se ve una variante de distribución silábica, pero combinada con la estructura anterior del pie métrico, ¿no? Entonces, intentamos comprender qué mecanismos hacen posible la naturaleza de estos versos. ¿Ya está? ¿No? El objetivo es, ¿qué quieres lograr, no? Quiero exhibir, hacer visibles los mecanismos de contaminación del esquema silábico con el esquema de pie métrico. Ya está. Bien breve. ¿Ya? Siguiente, ahí está. Puede haber objetivos menores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Describir los mecanismos de versificación en la obra tal, ¿no? Una vez que describes eso, quiere decir, ¿no? Revisar eh, el corpus de poesía contemporánea eh, que emplea la estructura en pie métrico, ¿no? Y proponer una cercanía con este corpus. Este- este. La justificación, ¿y por qué es importante eso? Bueno, porque va a permitir esta investigación que entiendas, ¿no? Cómo se construye este tipo de poesía y puede servir para que otros autores, ¿no? Tomen en cuenta estos mecanismos y los empleen para analizar su propia obra. Eso es hasta ahí más o menos creación tuya. Lo siguiente ya no lo es tanto. Antecedentes. Entonces, hay muchos elementos como por ejemplo estado de la cuestión, estado del arte, que son más propios de una tesis académica convencional, ¿no? En la escritura creativa, como sabemos que no todos son graduados de literatura, entonces, esto se convierte en lo siguiente, ¿no? ¿Qué grupo de autores, qué movimiento, qué escuela, qué autores aislados, ¿no? Sirven como referentes de tu obra, ¿no? ¿Con quiénes te identificas o crees que hay identidad? No quién te gusta, no a quién lees, ¿no? No tu lectura favorita, ¿no? Porque ahí estarías confesando un plagio, sino quiénes son más o menos, ¿no? Los que hacen algo similar, estén o no estén dentro de tus preferencias. Puede ser que alguien haga lo mismo y no te guste. Por ejemplo, a mí me gusta hacer narrativa sucia, pero no sé, encuentro que Houellebecq maneja un registro cínico con un tono despectivo que no me atrae. Entonces yo hago otro tipo de narrativa. Sin embargo, lo lees porque entiendes que esta visión cínica, desencantada de la sociedad contemporánea, es más o menos coherente con lo que tú propones, ¿no? Entonces, eso es parte de los antecedentes. Lo otro es si sabes de investigaciones que sean similares a las que tú quieres hacer, ¿no? Eso ya te acerca más a las tesis convencionales, ¿no?
Yo creo que es sumamente importante para esta maestría entender qué autores son tus referencias, ¿no? Porque como les digo, no todos tienen base teórica. Entonces, ¿cómo vas a tener un marco teórico sin base teórica? El marco teórico lo construyes a partir de la base teórica que tienes. Y si no tienes base teórica en literatura, entonces tu referencia autoral, con tus propias palabras, ¿no? ¿Qué cosa encuentras ahí que hace que te interesen esos autores? ¿Ya? Si puedes generar un marco teórico, genial, ¿no? Por ejemplo, este, a ver, en mis cuentos siempre hay estos personajes que terminan siendo como sobrepasados por el destino, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces podrías analizar el programa narrativo de la frustración. Entonces estás aplicando semiótica estructural, claro, de 1980, pero todavía la puedes usar, ¿no? Y así, cualquier herramienta teórica que conozcas es bienvenida, pero no es excluyente. ¿Mm? Eso sí, se lo digo bien claro. Si no tienes manejo de recursos teóricos literarios, danos a entender, ¿no? ¿Qué es eso que crees tú que está en tu obra que puede generar todo lo que hemos visto antes, ¿no? El problema, el objetivo, etcétera. La metodología, lo siguiente. ¿Cómo vas a trabajar, ¿no? A ver, aquí es bien simple, ¿no? Obviamente es rastreo de fuentes bibliográficas. No creo que, por ejemplo, vayas a hacer un estudio cualitativo, cuantitativo, aunque puede sorprendernos alguien por ahí, ¿no? Pero como vamos a aplicarlo a una obra específica, esto siempre va a ser cualitativo y puede ser que en tu metodología estés como, digamos, inscrito, ¿no? En la investigación humanística. ¿Por qué les digo que hay cosas raras? Porque tenemos a un par de autores que cuantifican la literatura, ¿no? Ya esos textos también los vamos a ver, ¿no? Y trabajan con criterio de cuantificación, ¿no? El mismo sociólogo Pierre Bourdieu termina haciendo análisis del campo literario y hablando de literatura, pero aplica los medios cuantitativos de la sociología. Hace cuadros, ¿no? X, Y, variantes, en fin. También podría ser. No lo excluyo, pero tampoco lo presento como forzoso. Entonces puede ser una metodología muy simple, ¿no? Selección de fragmentos, contrastación con fuentes o con elementos del marco referencial y eso es tu metodología, ¿no? Depende del conocimiento de herramientas teóricas de la carrera que tengas, ¿no? De literatura. Referencias bibliográficas, bueno, ahí todos los libros sobre el tema que conozcas, ¿no? Puede ser que ya tengas, como digo, algún conocimiento de literatura y entonces me estés citando pues a autores de abolengo teórico, ¿no? Pero no te preocupes, si tienes poco registro teórico, ¿no? ¿Qué autores lees? También es una referencia, ¿no? Entonces, también eso es valioso. Incluso para el alumno que me pone referencias como si estuviera haciendo, qué sé yo, un trabajo para interpretación de textos 2. Ahí sí le pediría, bueno, y ponme también los autores que lees, unos cuantos, ¿no? Porque eso vamos a contrastarlo con la parte con marco teórico de referencias, ¿no? El cronograma de actividades es una cosa muy, muy simple. Un cuadro de doble entrada, pero a ver, vamos a ponerlo en castellano como para literato que no hace Excel ni nada por decir, ¿no? Coges al lado izquierdo, ¿no? Pones las actividades, ¿no? Lectura de libro de teoría, lecturas de autores referenciales, investigación sobre trabajos similares, revisión de tesis anteriores en la maestría, todos los pasos que vas a seguir. Y abajo pones un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, y haces una rayita marcando qué tiempo te va a tomar, ¿no? No todas las rayitas comienzan en el periodo cero. Puede ser que los 3 primeros meses hagas lectura de corpus teórico. Uf, tu rayita está 3. Y puede ser que a partir del segundo comiences a leer otras tesis. Entonces marcas del segundo hasta donde te vayas a demorar. ¿Cuánto es el tiempo de duración? Bueno, los 2 años que dura la maestría.
Entonces eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces es actividades, tiempo, nada más, eso es todo. Y con eso ya tienes tu anteproyecto. Sí les pido, por favor, incluyan un fragmento breve de su producción, ¿no? ¿Dónde? Anexo, apéndice, yapa, como quieran llamarlo, pero pónganlo. ¿Ya? Pueden ponerle anexo tranquilamente, ¿no? Y ahí presenten algún texto, ¿no? No tiene que ser muy amplio, pero que rinda cuenta de su producción. Un fragmento que especialmente les guste, ¿ya? Entonces, con eso ya tenemos el anteproyecto. La siguiente diapositiva, por favor. Vayan anotando sus preguntas, ¿sí? Yo voy a estar encantado de ayudar, ¿no? Ya revisamos esto. ¿Qué vamos a analizar? Eso sí, fíjate lo anterior, por favor. Esto de claridad es importante, ¿no? A ver. Puede ser que el problema no lo tengas muy definido al principio, ¿no? Eh, entonces, esto de claridad del problema de investigación, obviamente depende del nivel de reflexión que hayas generado. Lo que sí es indiscutible es que debe estar presentado sin desviarse. Si ya dijiste, ya va a ser esto, aunque no conozca mucho, pero me parece que va por acá, entonces tienes que presentarlo con claridad, no irte por las ramas, ni hablar de otra cosa, ni florear. Florear es el pecado número uno. Entonces tienes que ir directa y claramente a lo que crees que es el problema, no importando si lo presentas en forma académicamente excelente o desarrollado como un alumno de literatura, no, no. Simplemente que esté claro y bien definido, ¿no? Quiero ver esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, este, quiero entender cómo se grafica la violencia en mis cuentos, ¿no? Entonces, ese es tu problema. Entonces, no puedes venir a hablar de otras cosas que no estén relacionadas con eso. Esa es la intención acá, ¿no? Eso va a hacer también que la justificación sea sólida. Si tienes claramente definido tu problema de investigación, ¿no? Entonces, cuando digas por qué es importante saber eso para ti, ¿no? Vas a tener argumentos para defenderlo y irte por las ramas, ¿ya? Recuerda, no tiene que ser necesariamente algo como para una maestría en literatura, es escritura creativa lo que hacemos aquí. La siguiente, por favor, ahora sí. Gracias. A ver, manejo del campo teórico también relativo, ¿no? En la gente que, dependiendo de la, digamos, ambición de tu marco o campo teórico, ¿no? O sea, si tú has desarrollado algo muy complejo, vamos a ver, bueno, si se meten esas complejidades, ¿realmente las puede manejar o no? Y si no es algo muy complejo, al menos tenemos claridad dentro de qué obras son similares, a qué corpus se escribe, qué tipo de problema podríamos enfocar desde qué campo teórico posteriormente, eso sería suficiente, ¿no? Ahora, lo que vamos a investigar, les diría que de hecho va a estar inmerso o va a estar incluido dentro de alguna línea de investigación. ¿Qué cosa es esto de líneas de investigación? Es casi una prioridad decirlo, pero es justamente eso, ¿no? Es qué tipo de investigaciones, ¿no? O cómo se agrupan las investigaciones dentro de nuestra universidad y en general en el ámbito académico, ¿no? Entonces, hay líneas de investigación que planteamos en la Facultad de Letras miren, cuando ustedes nos presenten al proyecto, los profesores al toque le vamos a decir, esto está en la línea tal. O sea, por ese lado no se preocupen, lo vamos a ayudar a identificarlo y a inscribirse en una línea de investigación, ningún problema, ¿ya? La siguiente. Hay un listado de todo esto, ¿ah? La siguiente, por favor. A ver, recuerden ir anotando sus preguntas, ¿ya? Por ejemplo, hay una línea de investigación que es Poéticas de la Creación. Ya está, pues todos están en esa línea, ¿no? Ahí está, la primera, justo.
Teoría literaria, también, pues, si están haciendo un análisis de un elemento, de un mecanismo retórico, producción textual, sí, ¿no? Literatura comparada mundial, claro, pues porque estamos trabajando con obras que nos sirven de referente, de modelo, estamos creando un corpus, ¿no? Otra es peruana del siglo XX y XXI, porque estamos escribiendo en el siglo XXI, ¿no? Y muchos de los referentes van a ser del siglo XX seguramente, ¿no? También puede haber referencia a literaturas orales y populares peruanas, ¿no? Y obviamente la otra línea de investigación es escritura creativa, de la que nadie se escapa. Entonces, como ven, creo que casi todas las tesis están en, por lo menos, poética de la creación, teoría literaria, escritura creativa, y el resto, comparada mundial y del siglo XX y XXI. Comparada mundial y oral y popular peruana, un poco que se disputan, ¿no? No puedes hacer las dos, ¿no? Salvo que tomes la producción oral peruana y veas la producción oral indostánica. ¿Mm? ¿Quién sabe? Pues en ese caso, si estás haciendo literatura comparada. Entonces, no pelean del todo, pero lo más común es que quienes hacen orales y populares no estén haciendo comparada y mundial. Pero no se preocupen, todo esto es fácilmente identificable. Siguiente, por favor. Y ya, para dudas y consultas tienen esas señales, ¿no? Pero quería terminar diciéndoles por qué creo yo, por qué los invito a trabajar en sus textos en esta maestría, ¿no? Eh, ya, hay un elemento que es cuantitativo. Miren, otra vez hablamos de números, ¿no? Somos una maestría exitosa. Si revisamos eh, premios internacionales y nacionales, hay otras maestrías, pero de lejos estamos algo por arriba, modestia aparte, ¿ya? Sí, en concursos en España, concursos latinoamericanos, en concursos como el COPE u otros nacionales también tenemos varios alumnos galardonados, ¿no? Pero más que eso, es el salto que se ve en la producción de los alumnos luego de pasar por el taller, ¿no? Se nota que hay un cambio, ¿no? Y que a pesar de que es el mismo autor y son las mismas preocupaciones y la misma poética, se le nota madurez, más solidez en su escritura, ¿no? Segundo, sabemos de qué les hablamos, publicamos, no solamente que hayamos publicado, ahorita estamos publicando, ¿no? Acabo de firmar con Planeta para el próximo libro, sale en agosto. El profesor Valenzuela está sacando algo también ahorita este año. Creación, ya no porque ganó el COPE de ensayo el año antepasado, creo pasado. Ahora vuelve a la creación, ¿no? El profesor Marco Martos nos sorprende cada 6 meses con algún poemario, discusión, ¿no? El profesor Miguel Ángel Vallejo está en plena producción, siempre estrena obras o publica textos de análisis teatral, ¿no? Jimmy Valdivieso sigue produciendo audiovisuales, haciendo cortos o documentales, ¿no? Y el profesor Johnny Pacheco también, ¿no? Poeta, ¿no? Entonces, como ven, cada uno de nosotros publica, ¿no? Y ejercita la creación literaria, además de tener el soporte académico para poder estar en estos cursos, ¿no? La doctora María Elisa Escalante no es autora, poeta ni narradora, pero es una doctora de la Universidad de Yale, se ha especializado en semiología, simbología, y es una tremenda analista de estructuras, de tesis, y los va a ayudar muchísimo a lograr esa tesis que todos ustedes deberían presentar al fin del curso. Entonces, resumiendo, eh, en la parte de narrativa estamos el profesor Valenzuela y yo. El profesor Valenzuela no hace novela, hace cuentos, yo hago cuentos y novela, así que los podemos orientar en cualquiera. Él hace ensayo también, así que los podemos orientar en cualquiera de esas opciones. Como poeta, el profesor Marco Martos en el taller de poesía,
doctor por la Universidad de Navarra, creo que es, una universidad española, disculpen si no recuerdo ahora exactamente cuál es, Miguel Ángel Vallejos, ¿no? Estudia es doctorado en textos y contextos, ¿no? En literatura y teatro. Magíster Johnny Pacheco es el único magíster del curso, pero él cursó el doctorado conmigo, pronto se va a doctorar. Es un experto en lacanismo, ¿no? Y mecanismos retóricos de la creación de sentido. Eh, Ese es el cuerpo docente, es bien sólido, es creativo, ¿no? Y tiene soporte también académico porque todos venimos publicando constantemente alguna investigación. Todos los años, por lo menos el profesor Valenzuela, quien les habla, publicamos un paper, ¿no? De extensión importante, ¿no? Y siempre con el auspicio de la universidad, o sea, competimos en el programa de PConfig, ¿no? Que ya les voy a contar más qué cosa es eso. Entonces, esas son razones para hacer la maestría y además porque esa es una maestría absolutamente honesta, en la que te vamos a decir las cosas sin anestesia, ¿no? Vamos a aprender juntos a lo que decía Stephen King, ¿no? Yo sé que no es un gran autor literario que tiene dos novelas buenas, ¿no? Pero es un buen analista del proceso de escritura, porque un tipo que te escribe tres novelas o dos al año, algo tendrá que decir sobre el proceso de escritura. Y él dice que hay que aprender, lo dice en inglés, kill your darlings, matar tus cariñitos. Eso que dices, ¡ay, qué lindo, qué maravilla, cómo me salió este texto! Vas a aprender a verlo con otros ojos y decir, no, la verdad es que estaba enamorado de esto, pero no funciona, mejor lo guardo para otro cuento, para otra novela. Entonces, ese tipo de mirada así autocrítica, tenaz y además asistida, porque vas a tener varias retroalimentaciones, son una de las mayores riquezas de este taller, ¿no? Aparte de eso, también hay una experiencia en publicación. Como todos publicamos, ¿no? Entonces tienes la parte teórica, la parte editorial y la parte creativa con este apoyo suficiente en los docentes de la maestría, ¿no? Bueno, ya el capital cultural es más que evidente, pues, ¿no? Tenemos gigantes egresados de San Marcos, ¿no? Sobre cuyos hombros podemos pararnos nosotros, vulgares enanos del siglo XXI, y decir, algún día seré de su tamaño, o me subo a sus hombros y soy ya un poquitín más alto que el resto de mis coetáneos, ¿no? O mis colegas. Entonces, esta maestría te da eso, ¿no? No se desvincula de la herencia, pero es muy abierta en cuanto a las posibilidades de la narración, que son infinitas. No hay texto que sea negado, rechazado, no. El texto que lleves, cómo lo lleves, será analizado para que sea la mejor versión posible de ese texto. Y no habrá jamás censura ni temática ni formal para los textos. La única censura que nos permitimos es la de lo que está mal escrito. Y si está mal escrito, te lo vamos a decir con toda honestidad, ¿no? Y te vamos a explicar por qué, para que tú mismo lo escribas bien. Esa es la idea detrás de la maestría. Creo que con eso he terminado, Catherine. Si hubiera alguna duda o consulta, ya me he consumido una hora de hablar solo. Si hay preguntas, encantado de ayudarlos. Sí, justo, doctor Carlos, hay una pregunta, bueno, dos preguntas de Keila Ledesma por el en vivo. Nos dice, ¿una investigación centrada en la arquitectura narrativa y en la construcción de guiones para videojuegos narrativos se podría inscribir dentro de la línea de poéticas de la creación? A ver, yo creo que eso va más para comunicación social, ¿sí? Digamos que la única restricción es que nosotros somos expertos en lo que hacemos. Entonces, hacemos poesía, narrativa, teatro y cine, ¿no? Y guiones. Entonces, por ahí sí. Ahora, el guión de un videojuego no es del todo, puede haber una narrativa, pero hay una salida, ¿no? Que se presente un guión dramático, un guión con estructura teatral, ¿no?
Y luego el alumno ya con el trabajo de creación del marco escénico. Yo creo que para los videojuegos es más importante marco escénico, pero ya vamos a entrar en discusión teórica. Que no quisiera explayarme explicando qué es marco escénico, porque todo texto tiene marco escénico, ¿ah? No solamente los teatrales, todo texto. Pero bueno, eh, yo creo que podría trabajarse así, ¿no? Para una después, una posibilidad de adaptación a. Ahí sí no le vería problema. Pero directamente, ¿quién te puede enseñar a hacer videojuegos o a guionizar videojuegos? No lo veo dentro de las líneas ni dentro de las capacidades de los docentes, para ser honesto. Perfecto, profesor. Hay una pregunta más de la misma persona. Nos dice, ¿el proyecto de tesis debe estar necesariamente vinculado a la producción literaria final? Es decir, si me interesa investigar sobre guiones para videojuegos, ¿tendría que escribir un guión interactivo como producción final? ¿O podría escribir un cuento o una novela? Puede ser eso también otra salida, un cuento o una novela. Pero cuando es cuento, no hablamos de un cuento, ¿no? Recuerden esto, ¿no? Eh, el programa se llama Maestría en Escritura Creativa. Maestría. O sea, no es nivel principiante, quiero aprender. Es decir, tienes que estar a la altura del nombre y del prestigio de San Marcos. Eso se va a lograr con el trabajo en clase, con la práctica, con la escritura. Pero digamos que un cuento no te hace maestro, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Eh, yo no creo mucho realmente en los concursos de un cuento. Me gustan más los concursos de libro de cuentos, ¿no? Pero bueno, ya esa es una preferencia personal. Lo que nosotros pedimos para el género cuento, o la familia cuento, ahora está esa discusión de moda, ¿no? Familia, género, subgénero, especie, en fin, nos biologizamos. Es libro de cuentos, ¿no? Un libro de cuentos. Novela, ningún problema. Novel, tampoco, ¿no? Novel, hay ciertos criterios, pero digamos, ya, para ir al número de páginas y no entrar en discusión sobre trama única, digresión, esas cosas, digamos que una novela puede llegar a tener unas 80, 70 páginas y una novela de lo que va más allá de las 100, 120, sí. Pero ya dependerá, pues, de ver el objeto textual delante, ¿no? Y poder decir qué cosa es, ¿no? Eso es más descriptivo que otra cosa. Esa es otra cosa que quería decirles. No se preocupen por lo descriptivo ni por las escuelas. Un alumno me decía una vez, profesor, lo que pasa es que yo quiero escribir una novela, un policial negro. Le digo, oye, ¿por qué simplemente no escribes lo que quieres y después veremos qué cosa es? ¿Mm? Porque si no vas a intentar metiendo clichés, imitando. Escribe lo que tengas que escribir. Después veremos si es un policial negro, si es un thriller, una novela de suspenso, una slasher story. Ya se verá, pues, ¿no? Bueno, en fin. ¿Hay Ujú. más preguntas, Catherine? Sí, tenemos unas tres preguntitas más. A ver. Una dice, ¿cómo describo el vacío de mi obra que mi obra viene a llenar? Por ejemplo, ¿debo citar autores que ya hayan trabajado el tema Ah, para mostrar que conozco el campo? ya. Lo que podrías hacer, si tú crees que tu obra es de una originalidad tal que nadie haya hecho algo similar, creo que eso le pasó solamente a Homero, ¿ah? Bien difícil lograr eso de que nadie haya hecho lo que tú has hecho antes. Siempre a mí me ha pasado infinidad de veces, wow, esto es novedosísimo, y de pronto después de un año me doy cuenta, oye, pero yo leí esto y inconscientemente, entonces siempre estamos alimentados por lo que leemos, ¿no? Nada es ex nihilo, ¿no? Ni el universo. Así que, pero supongamos que esa es la idea, ¿ya? Entonces, si la quieres sostener y tendrías que demostrarla, ¿no? Lo que habría que lograr es quizá un corpus de textos que se han aproximado pero que no han logrado eso, ¿no? O en todo caso, tomar la narrativa peruana como tal y decir, no existe novela de este tipo. ¿No? Y decir, quizá se aproximan para saber que lo dice con conocimiento de causa, ¿no? Porque muchas veces pasa que dicen, no, nadie escrito algo así, y alguien te encuentra el antecedente y se tumbó la tesis. Es, es arriesgarse mucho, ¿no? Es como construir un edificio, pero con bases de madera o de triple A. Se puede caer. Entonces, hay un riesgo, pero sí, esa sería la forma. Claro. Y justo tenemos una pregunta más respecto a antecedentes. Nos dicen, ¿qué debo incluir? ¿Es un equilibrio entre antecedentes literarios y antecedentes teóricos? Sí, exacto, Ujú. así es. Ah, Sí,
Dependerá también de cada uno, ¿no? He tenido casos que han presentado anteproyectos de, por ejemplo, dos autores teóricos o uno, ¿no? Pero el corpus de obras leídas me demuestran, ay, es alguien actualizado y que no lee solo porque esté a la moda, está actualizado con los autores importantes, ¿no? O sea, si alguien te pone, qué sé yo, pues a ver, ya para decir nombres simples, Carlos Fuentes, Cormac McCarthy, Ulbeck, Leclisio, o qué sé yo, Goetze, ah, caramba, está, ¿no? Está enterado de lo que está pasando, ¿no? Y su registro es amplio y son distintas poéticas. Bien, buenas lecturas, ¿no? Entonces eso también sirve para valorar, ¿no? El campo de los referentes, ¿no? Ahora, esos referentes tienen que estar de alguna forma relacionados a lo que haces, a tu escritura. Muy bien. Hay una pregunta más. Dice, ¿basta con proponer un tema poco tratado o una perspectiva novedosa sobre un tema conocido? Mira, no niego ninguna de las dos cosas, ¿no? Es más, incluso puede ser un tema que ha sido muy tratado, pero que tiene como finalidad demostrar que eso está en tu obra, ¿no? Es más, la mayoría de casos son de ese tipo, ¿no? Em, por ejemplo, em, ahorita un alumno de maestría creativa me pidió que asesore su tesis y es sobre polifonía en la novela tal. Entonces, tesis sobre la polifonía hay muchas, ¿no? Pero como acá es escritura creativa, ¿no? Y vas a presentar tu obra además, lo que importa es qué tan bien presentas esa teoría de lo polifónico respecto a tu texto. Ha habido muchas tesis sobre ese tema, ¿no? Entonces, quizá la mirada sea convencional, pero el mecanismo no, como lo hiciste tú en tu novela, ¿no? Eso puede ser. Lo otro, una mirada original sobre un nuevo tema, también es válido, por supuesto que sí. Pero mayormente lo que hacemos es trabajo descriptivo, ¿no? El trabajo de propuesta, de novedad teórica, es más un trabajo de doctorado, ¿no? Entonces, en la maestría de escritura creativa, la parte de innovación está en la escritura misma. En la parte teórica podemos hacer trabajos descriptivos y realmente terminamos haciendo siempre trabajos descriptivos. ¿Cómo se ve esto en mi obra? Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo lo hago? ¿No? O sea, no solamente decir, ah, sí, sé cambiar la llanta, sino sé que hay un orden, que no debo levantar el auto antes de aflojar los pernos, por ejemplo. Cosas así. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta más. Ujú. Dice, ¿cómo justifico la relevancia de mi proyecto? ¿La qué, perdón? ¿Cómo justifico la relevancia de mi proyecto? Ya, ¿Me enfoco en el aporte creativo, académico o social? en los tres, ¿no? Los tres valen y si puedes hacerlo con los tres, extraordinario. Si lo puedes hacer con dos, maravilloso. Si lo puedes hacer solo con uno, está muy bien. Doctor, y una pregunta final. ¿Este programa está abierto para otras especialidades, como que no sean literatura, Sí, comunicaciones y demás? sí, claro, es lo que he venido diciéndoles, ¿no? Ujú. Este, tengo también de asesorado de tesis a un médico sanmarquino, tremendo médico, de gran reputación como doctor. Jamás había escrito una novela. Escribió su novela, ¿no? Y ahí está la novela, camina, ¿no? No se va a ganar el premio Nobel, es más, yo se lo he dicho, ¿no? No pretendas que ser un autor laureado, pero has escrito una buena novela, bien escrita, y has reflexionado bien sobre ella, ¿no? Ujú, Ahí está, ujú. médico, ¿no? ¿Qué más hemos tenido? Abogados, eh, ingeniero, tú ingeniero de minas, ¿no? ¿Saben qué pasa? El escritor, estudie lo que estudie, nació escritor. Eso de que nace o se hace, tiene que nacer, pero también se hace. Porque si nace y no lo desarrolla, no. Pero a veces hay gente que escribe y escribe, y escribe, y uno nadie sabe, ¿no? Y de pronto se aparece con tremendo libro de cuentos, ¿no? Y quiera que tenía esa afición, ¿no? ¿Quién sabe si de haber estudiado literatura no tendríamos a un brillante teórico, además de un escritor respetable, ¿no?
pero no necesariamente van las dos cosas de la mano. Miren, un gran amigo mío, Gustavo Rodríguez, no estudió literatura, comunicador social, hacía publicidad, ganó el premio Alfaguara, y ahí está. ¿No? Es más, cuando lo invité una vez al curso de la maestría, estaba sorprendido de las cosas teóricas que hablábamos, no las hacía, ¿no? Y digo, bueno, pues entonces tienes que estudiar la maestría, le dije, ¿no? Obviamente. Muy bien, profesor. ¿Y ahora alguna recomendación final para todos los postulantes, sobre todo en este paso importante que es realizar el anteproyecto? Sí, es un paso importante, pero no se les va la vida en la corrección absoluta de su anteproyecto. Sean honestos con su anteproyecto, ¿no? Si son honestos y realmente han encontrado algo que justifica la investigación, lo demás va a venir solo, ¿no? Va a venir solo. Sobre todo aquellos que no son de literatura, a ellos les recomiendo sobre todo eso, ¿no? ¿Qué hay en tu obra que quieras entender por qué pasa? Va a ser un buen momento para que quizás releas y digas, pucha, pero acá cada rato, cada vez que hablo por ejemplo, de amigos, empleo metáforas. ¿Por qué no puedo tratar directamente el tema? ¿Qué hace que tenga que dar una vuelta alrededor? ¿No? ¿Qué impedimento tengo ahí? Si quieres entender eso, bienvenido. Yo te voy a ayudar con la lectura lacaniana de tu texto y vamos a entender qué pasa. Espero. ¿No? Entonces, sí, sean honestos. Pongan lo que realmente quieren saber y entender. Y si son egresados de literatura, bueno, ahí de hecho vamos a ver toda esa corrección formal académica de la que hablamos, ¿no? Ahora, muchos otros habrán hecho anteproyectos para su carrera. No sé, creo que por lo menos hacen tesinas, algunos, ¿no? Otros hacen otro mecanismo para graduarse, curso adicional, en fin. Pero quienes hayan hecho una tesina, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Han tenido que hacer un anteproyecto. Entonces, esa experiencia que ya han vivido es lo mismo lo que tienen que hacer ahora. Así que tranquilos, con calma y revisen siempre este video para poderse ayudar nuevamente. Muy bien, doctor. Esas han sido todas las preguntas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, los invitamos a todos los interesados a inscribirse a esta maestría de escritura creativa y los vemos en abril. Muchas gracias a Yo todos. quiero tomarme un tiempo también para agradecer al doctor Mauro Mamani, que es un no solamente gran colega, sino también amigo y muy respetado especialista en nuestra literatura. ¿No? Que haya estado con nosotros, que haya estado pendiente de nuestra conversación, es sumamente valioso. Y le pediría, Mauro, si puedes cerrar con alguna despedida, algunas palabras de algo que quieras decir, te escuchamos con todo cariño. Muy buenas noches a todos y a todas que nos están escuchando. Más bien, mis palabras van orientadas a agradecerte por esa claridad y que nos ha permitido, me pongo en la posición de aquel que escucha sobre cómo postular a la maestría en escritura creativa, que ha sido clara realmente, ha dado las pautas necesarias y el camino está llano para venir a nuestra universidad. Te agradezco muchísimo, apreciado amigo Carlos, que está siempre acompañándonos en nuestra maestría de escritura creativa, que eso es brillante y con todos los profesores que ha mencionado, con toda la trayectoria que hay en San Marcos. Entonces, la bienvenida es coral. Lo decimos todos, los esperamos aquí en todo momento. Vamos a estar atentos a sus preguntas. Por favor, nos escriben. Y si hay necesidad de programar otra actividad, con el mayor gusto, nosotros vamos a estar atentos. Exacto. Cualquier inquietud que ustedes tengan, aquí vamos a estar para recibirlos. Entonces, solo ello quiero manifestarles y bienvenidos desde ya, ¿no? Bienvenidos desde ya. Gracias, Mauro. Muchas gracias, doctor Mauro. Bueno, nos retiramos. Ahora sí, muchas gracias. Mucha más información en nuestra página web
y también en el número de WhatsApp que seguramente va a aparecer al final de la cortinilla de este video. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao.